Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la cabeza llena de preguntas y, si soy sincero, con una sonrisa en la cara. Imaginen esto, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con carreras que brillan con luz propia, y de repente, un detalle minúsculo, casi insignificante a primera vista, pero que se ha convertido en el epicentro de un debate online. Estoy hablando, por supuesto, del famoso collar. Sí, ese que Demet Özdemir, la adorada Sanem de Erkencikus, lleva a menudo, y que muchísimos de ustedes, han asociado de inmediato con su coprotagonista y para muchos, eterno amor platónico, Can Yaman. La pregunta que resuena en los comentarios de cada foto, en cada foro de fans, y que me han llegado de todas partes, es ¿por qué Demet Özdemir no se quita ese collar? ¿Qué hay detrás de esa pequeña joya que parece haber sellado un vínculo invisible entre ella y Can Yaman? Hoy nos vamos a sumergir en este enigma, vamos a explorar las teorías, a analizar las pistas y, quizás, a llegar a una conclusión que nos deje tan satisfechos como a ellos cuando terminaron de grabar esa novela que nos robó el corazón a todos. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse, porque tenemos un montón de contenido fascinante preparado para ustedes, y no querrán perderse nada. Ahora, centrémonos en nuestro misterio. Ese collar, para quienes no lo ubican perfectamente, es un colgante discreto, a menudo de plata, con un diseño simple pero elegante. No es algo extravagante, pero tiene esa presencia sutil que lo hace notar, especialmente cuando lo vemos en el cuello de Demet. Y aquí viene lo interesante, este collar empezó a aparecer con cierta frecuencia en las apariciones públicas de Demet, tanto en eventos oficiales como en su vida más cotidiana, y casi al mismo tiempo, o con una cercanía que no pasó desapercibida. Can Yaman también mostraba posesiones similares, o se le veía en compañía de objetos que en la mente de los fans, estaban directamente vinculados a ella. La primera gran ola de especulación surgió, como era de esperar, durante la emisión y el posterior éxito arrollador de Erkencikus. La química entre Demet y Can era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible para el público separar sus personajes de sus vidas reales. Cada mirada, cada gesto, cada detalle que compartían en pantalla, se magnificaba y se trasladaba al mundo real. Y ahí es donde entra el collar. Los fans más observadores notaron la similitud entre el colgante que llevaba Demet y uno que, supuestamente, Can Yaman había usado o tenía. De inmediato, las mentes creativas se pusieron a trabajar. La teoría más extendida, la que todos llevamos en la cabeza, es que ese collar es un regalo. Un regalo de Can para Demet. Un símbolo de su relación, ya sea pasada, presente o una promesa de futuro. Piensen en ello, en el mundo de las celebridades, los regalos suelen ser discretos pero significativos. Un detalle que recuerda un momento especial, una fecha importante o simplemente un gesto de cariño que se quiere mantener privado pero visible para quienes saben mirar. Los fans se enamoraron de esta idea porque encajaba perfectamente con la narrativa romántica que ellos mismos habían construido alrededor de la pareja. Era la prueba tangible, la pequeña chispa que confirmaba que quizás, ese amor de pantalla había saltado a la realidad. Pero, ¿qué tipo de regalo sería? Podría ser un regalo de cumpleaños, un detalle por el fin de una temporada exitosa, o incluso algo más íntimo, algo que solo ellos dos entenderían. La simplicidad del diseño del collar lo hace aún más intrigante. No es algo que grite «mira, soy caro» o «mira, soy de marca». Es algo más personal, más íntimo. Y eso, para los fans, lo hace aún más especial. Un objeto que lleva consigo una historia, una conexión. Además, ¿por qué Demet lo llevaría tan a menudo? Si fuera un regalo de un ex, lo más probable es que lo guardara en una caja. El hecho de que lo luzca con tanta naturalidad sugiere que el significado detrás de él es positivo y actual, o al menos, un recuerdo que atesora con cariño y que no le genera incomodidad. Y esto nos lleva a la siguiente capa de especulación: ¿es un símbolo de un amor que aún perdura, o es un recuerdo de un tiempo hermoso que, aunque haya pasado, dejó una huella imborrable? Otra teoría, quizás menos romántica pero igual de plausible, es que el collar sea un símbolo de amistad. Demet y Can mantuvieron una amistad muy cercana después de Erkencikus. Compartieron muchos momentos públicos y privados, viajaron juntos, y siempre se mostraron con gran respeto y admiración mutua. En este contexto, el collar podría ser un gesto de amistad, un detalle que se intercambian para recordarse mutuamente el uno al otro. A veces, los amigos también se regalan cosas con significado personal, y un collar es un clásico. Oh.
Y aquí es donde entra el juego de las pistas falsas, o las coincidencias que en el mundo de la farándula pueden ser interpretadas de mil maneras. Han habido momentos en los que Can-Yaman también ha sido visto con un colgante similar, o incluso idéntico. Esto ha disparado las alarmas y ha reforzado la idea de que hay un intercambio, un vínculo, que va más allá de la simple relación laboral. Podría ser que Demet le haya regalado uno a él también. O quizás compraron los dos el mismo collar, como una especie de pulsera de la amistad moderna y estilizada. La verdad es que ante la falta de confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, cada uno de nosotros se convierte en un detective. Analizamos cada foto, cada entrevista, cada story de Instagram, buscando la respuesta. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de una respuesta concreta, lo que hace que el misterio sea tan fascinante. Nos permite proyectar nuestras propias esperanzas y deseos en ellos. Pensemos en la presión a la que están sometidos. Son figuras públicas de altísimo perfil. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al microscopio. Si estuvieran en una relación romántica, ¿lo harían público de inmediato? Probablemente no. La discreción es una herramienta valiosa en el mundo del espectáculo para proteger la intimidad y evitar el acoso mediático. El collar, en este sentido, podría ser su forma de mantener un pequeño pedazo de su conexión en privado, visible para quienes saben observar, pero imperceptible para la masa que busca titulares. También hay que considerar la posibilidad de que la coincidencia sea solo una coincidencia. Quizás el collar de Demet es de una marca muy popular, o tiene un diseño que se ha puesto de moda. Y quizás Can, por su parte, también adquirió uno similar sin que haya una conexión directa con Demet. Sin embargo, dada la intensa relación que tuvieron en pantalla y la química que desprendían, es difícil para muchos fans aceptar una explicación tan simple. La imaginación colectiva ya ha tejido una red de historias alrededor de este collar, y deshacerla no es tarea fácil. La pregunta clave es, ¿por qué Demet Özdemir no se lo quita a Can-Yaman? O mejor dicho, ¿por qué lleva ese collar que todos asociamos con Can-Yaman? La respuesta probablemente reside en una combinación de factores que solo ellos conocen. Podría ser un recuerdo precioso de un tiempo que fue importante para ambos, un recordatorio de una conexión profesional y personal muy especial. Podría ser un símbolo de una amistad que valoran profundamente. O sí, podría ser algo más. Lo que sí es innegable es el poder de la narrativa. Los fans creamos historias y la historia de Demet y Can, con su romance de novela, su química explosiva y ahora este misterioso collar, es una historia que muchos de nosotros queremos que tenga un final feliz, o al menos, un epílogo que mantenga viva la magia. El collar se ha convertido en un talismán, en un símbolo de esa magia. Y es que al final, ¿qué es lo que más nos gusta de estas historias? Es la emoción, la intriga, la posibilidad de que algo maravilloso esté sucediendo detrás de las cámaras. El collar de Demet Özdemir, lejos de ser solo una joya, se ha convertido en un foco de atención, en un catalizador de sueños y esperanzas para miles de fans. Es la prueba de que incluso en el mundo del glamour y las apariencias, los pequeños detalles pueden tener un significado profundo y personal. En resumen, mis queridos investigadores de la farándula, el misterio del collar de Demet Özdemir no tiene una única respuesta confirmada. Las teorías van desde un regalo romántico, un símbolo de amistad duradera, hasta una simple coincidencia. Lo que sí sabemos es que ese collar ha logrado mantener viva la llama de la especulación y la fascinación en torno a la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus. Demet lo lleva con naturalidad y nosotros lo observamos con atención, siempre buscando esa pista que nos acerque a la verdad. Y hasta aquí nuestro recorrido por el enigma del collar. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cuál es su teoría favorita sobre este misterio? ¿Creen que es un regalo, un símbolo de amistad, o algo completamente distinto? Déjenme sus opiniones y sus propias teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desentrañando misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.